En lo profundo de los bosques de Maryland existe un lugar del que pocos se atreven a hablar en voz alta. Una sombra oscura que se cierne sobre el pequeño pueblo de Burkittsville, donde los árboles susurran secretos antiguos y el viento lleva consigo lamentos de épocas pasadas. Los lugareños evitan esas áreas, especialmente al caer la noche, y advierten a los extraños que no se aventuren más allá de los senderos conocidos. Pero hay historias, relatos de desapariciones y sucesos inexplicables que han sido silenciados por el miedo y el tiempo. Hace más de 2 siglos, en el año 1785, una mujer llamada Allie Cadworth fue acusada de brujería. Se decía que atraía a los niños del pueblo para extraerle sangre. Los aldeanos, aterrorizados y furiosos, la desterraron al bosque en pleno invierno, condenándola a una muerte segura. Pensaron que con eso pondrían fin a su maldad. Sin embargo, al año siguiente, todos sus acusadores y la mitad de los niños del pueblo desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, una mala fortuna parecía perseguir a Burkittsville, como una maldición que jamás se pudo romper. A lo largo de los años, expediciones enteras se perdieron en esos bosques. En 1886, una niña de 8 años llamada Robin Weaver desapareció. Aunque fue encontrada días después, desorientada y balbuceando sobre una mujer fantasma, los hombres que participaron en su búsqueda nunca regresaron. Sus cuerpos fueron descubiertos meses después en un claro, desmembrados y dispuestos en una extraña figura ritual. El horror de aquel hallazgo quedó grabado en la memoria colectiva, pero con el tiempo, las historias se convirtieron en leyendas que los jóvenes contaban para asustarse unos a otros. En 1940, una serie de desapariciones volvió a sacudir al pueblo. 7 niños fueron reportados como perdidos, y todas las pistas conducían a un ermitaño que vivía en las montañas, Rustin Park. Cuando finalmente fue detenido, confesó en tono monótono y distante: "Lo hice por ella". En el sótano de su cabaña encontraron signos macabros y símbolos arcanos grabados en las paredes. Parr fue ejecutado, pero muchos creían que solo era un peón de una fuerza mucho más oscura y antigua que habitaba en el bosque. Décadas más tarde, en 1994, 3 estudiantes de cine decidieron investigar estas leyendas locales para un documental. Heather Donahue, Josh Leonard y Michael Williams nunca imaginaron que su curiosidad los llevaría a enfrentarse a sus peores pesadillas. Equipados con cámaras, se adentraron en el bosque, siguiendo pistas y entrevistas que los guiaban cada vez más profundo en territorio desconocido. Los primeros días transcurrieron sin mayor incidentes, aunque sentían constantemente la sensación de ser observados. Las noches eran inquietantes. Sonidos extraños se escuchaban a lo lejos, ramas quebrándose, susurros inaudibles y risas de niños que parecían flotar entre los árboles. Una mañana, encontraron montones de piedras cuidadosamente apiladas alrededor de su campamento. Al día siguiente, descubrieron figuras hechas con ramas y palos colgadas de los árboles, formando símbolos perturbadores. La tensión entre ellos aumentaba con cada paso, y la brújula parecía volverse loca, guiándolos en círculos sin sentido. La desesperación se apoderó del grupo cuando Josh desapareció misteriosamente durante la noche. Heather y Michael lo buscaron frenéticamente, gritando su nombre hasta quedar sin voz. Solo encontraron su mochila y pertenencias esparcidas por el suelo. Esa noche, escucharon sus gritos en la oscuridad, pero por más que intentaron seguirlos, nunca lograron encontrarlo. Al amanecer, encontraron un paquete envuelto en su tienda. Dentro había dientes humanos y fragmentos de lo que parecía ser la camisa de Josh, manchada de sangre. El pánico los consumía. Sin comida ni energía, intentaron encontrar el camino de regreso, pero el bosque parecía cambiar a su alrededor, confundiéndolos más. Las figuras de palos eran cada vez más numerosas, y los sonidos más cercanos. Heather grababa todo, sus ojos reflejaban un terror indescriptible mientras pedía perdón y expresaba su temor de que aquello que los acechaba no los dejaría ir con vida. En la última noche, vieron una luz entre los árboles que los condujo hasta una antigua casa abandonada.
La estructura estaba en ruinas, pero algo los empujaba a entrar. Las paredes interiores estaban cubiertas de símbolos desconocidos y marcas de manos infantiles en negro. Los ecos de los gritos de Josh resonaban desde el sótano. Mako, desesperado, corrió escaleras abajo mientras Heather lo seguía, implorando que esperara. Al llegar, encontró a Mako de pie, de espaldas a ella, mirando fijamente a la pared. Antes de que pudiera acercarse, algo la golpeó desde atrás, y la cámara cayó al suelo, terminando la grabación. Los tres nunca fueron encontrados. Las cintas fueron descubiertas un año después, enterradas bajo los restos de una vieja cabaña. Lo que contenían era una ventana al horror que habían vivido, pero no ofrecía respuestas, solo más preguntas y un miedo palpable que traspasaba la pantalla. La leyenda de la bruja de Blair cobró nueva vida, alimentada por el misterio y la tragedia de aquellos jóvenes que se atrevieron a desafiarla. Después de estos sucesos, el bosque quedó clausurado por las autoridades, alegando riesgos para los visitantes. Sin embargo, los habitantes sabían la verdad. La oscura presencia seguía allí, vigilante, esperando a aquellos lo suficientemente necios para adentrarse en sus dominios. Las historias continuaron, relatos de exploradores y curiosos que desaparecieron sin dejar rastro, susurros de apariciones y figuras espectrales que se entreveían entre los árboles al anochecer. Una noche, un grupo de excursionistas decidió desafiar las advertencias y explorar el lugar donde se decía que todo sucedió. Armados con tecnología moderna y escépticos ante las leyendas, se internaron en el bosque bajo la luz de la luna. Al principio, todo parecía normal, incluso aburrido. Se reían de los relatos y se burlaban de los sonidos nocturnos. Pero a medida que avanzaban, comenzaron a notar que el entorno cambiaba sutilmente. Los árboles parecían estar más juntos, los senderos se desvanecían, y las brújulas giraban sin control. Encontraron las mismas figuras de palos colgadas de las ramas, idénticas a las descritas en las cintas de los estudiantes desaparecidos. El ambiente se volvió pesado, como si el aire mismo conspirara contra ellos. Intentaron regresar, pero el paisaje era irreconocible. Uno por uno, comenzaron a desaparecer. Los que quedaban escuchaban los gritos distantes de sus amigos, pero eran incapaces de localizarlos. El pánico se apoderó de ellos cuando descubrieron huellas que no pertenecían a ningún animal conocido, y sombras que se movían entre los árboles sin producir sonido. El último superviviente, Peter, corrió sin rumbo fijo, consumido por el terror. La oscuridad era absoluta, y los sonidos a su alrededor eran cada vez más intensos, risas infantiles, murmullos ininteligibles y el crujir de ramas acercándose. De pronto, la encontró, una casa antigua que se alzaba imponente en un claro. Sin opciones, decidió entrar, buscando refugio. El interior estaba helado, y las paredes susurraban nombres que él no reconocía. Subió las escaleras intentando encontrar una salida al tejado, pero lo que halló fue una habitación con un espejo antiguo. En el reflejo, vio detrás de él la figura borrosa de una mujer deforme, con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. Se volteó rápidamente, pero no había nadie. El ambiente se tornó opresivo, y las voces en su cabeza le suplicaban que se rindiera. Sintió una mano fría tocar su hombro, y un aliento gélido susurró su nombre. El espejo comenzó a resquebrajarse, y de las grietas emergían manos cadavéricas que se extendían hacia él. La casa temblaba, y los gritos de sus amigos resonaban en cada rincón. Peter, paralizado por el miedo, ya no podía distinguir entre la realidad y la pesadilla. En el instante final, comprendió que la bruja no era solo una leyenda, sino una entidad maligna que atrapaba a sus víctimas en un ciclo eterno de horror. La luz se extinguió, y el silencio volvió a reinar en el bosque. Las autoridades nunca encontraron rastro del grupo. Solo quedaron rumores y fragmentos de grabaciones que no ofrecían ninguna explicación coherente. Los habitantes de Burkittsville sellaron aún más su silencio, sabiendo que algunas historias no deben ser contadas y que ciertos lugares es mejor dejarlos en el olvido.
Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.